Para esta ocasión vamos a hablar de un concepto muy interesante que es el concepto de Renacimiento italiano. Para hablar de Renacimiento italiano, en primer lugar, vamos a comenzar por dilucidar un poco de qué trata y en qué consiste dicho concepto. Pues bien podemos definir al Renacimiento italiano como un amplio movimiento cultural que tuvo lugar principalmente en la Italia de los siglos XV y XVI y que pretendió hacer renacer el antiguo pensamiento clásico. Para los italianos, pues en esa época no existía Italia propiamente como hoy en día, pero podríamos decir que para las personas de la Italia de la época, el pensamiento clásico es el pensamiento de la Grecia antigua. Estos pensadores de la Italia de la época, siglo XV y XVI principalmente, ellos sostenían que durante la Edad Media hubo cierto retroceso del saber en pro de que el pensamiento cristiano y el pensamiento de la Iglesia Católica en Europa fueron los pensamientos predominantes. Y ellos querían hacer renacer o querían traer de vuelta el pensamiento de la Grecia antigua, el cual ellos lo veían un poco más, pues para la época un poco más elevado que lo que tenían en el momento. Podemos hablar de distintos y de varios factores históricos o de hechos históricos que contextualizaron y propiciaron que tuviera lugar el fenómeno del Renacimiento italiano. Recuerden y no olviden que el Renacimiento italiano es más que todo un amplio movimiento cultural. Podemos denominarlo, podemos tenerlo en cuenta también como una transición, como lo tienen algunos analistas, entre la Edad Media y la Edad Moderna. Repito, para algunos analistas, el Renacimiento italiano es más que todo una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Para otros analistas, el Renacimiento italiano vendría siendo la etapa inicial de la Edad Moderna en cuanto tal. Del Renacimiento o bien como una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna o como el inicio de la Edad Moderna propiamente dicho. Como una transición, pues bueno, acaba la Edad Media para algunos autores con el descubrimiento de América, de hecho para la gran mayoría, para algunos otros autores acaba con la caída de Constantinopla en el año de 1453, acaba la Edad Media, está esta transición que sería el Renacimiento italiano, y finalmente podemos hablar propiamente de la Edad Moderna en cuanto tal con la Revolución Francesa. Pero como decía, para otros autores, para otros historiadores, no sería propiamente una transición, tomando en cuenta que el Renacimiento no fue igual en todas partes, no fue igual en Francia, en España, aunque en esos sitios también se habla de un Renacimiento, pero debido a ello para algunos autores, ya que no fue homogéneo, no sería propiamente una transición, sino una etapa muy precisa de Italia, o bien puede que el inicio de la Edad Moderna en cuanto tal. En cuanto a lo que tiene que ver con los hechos históricos que propiciaron el Renacimiento italiano, podemos decir que son varios. Podemos mencionar, por ejemplo, las cruzadas. En la época de las cruzadas, varias ciudades italianas tuvieron un fuerte movimiento mercantil, de modo que proveían de productos, de alimentos a los cruzados. De hecho, los cruzados partían muchas veces del puerto de Venecia y ciudades-estado como Venecia se volvieron muy importantes. Surgió una burguesía mercantil ahí, gente con recursos, con dinero propiamente del intercambio mercantil. De hecho, surgieron poderosos banqueros, hubo banqueros. Y en este contexto, pues las ciudades-estado de lo que hoy en día es Italia, vuelvo y repito, hoy en día, se vuelven muy importantes. Entre ellas predomina en la región de la Toscana, predomina la ciudad de Florencia. Que si podríamos decir que la moneda principal en el mundo de hoy es el dólar, quizás en otra época lo fue la libra esterlina. En esa época del Renacimiento la moneda principal era el florín, iniciando el siglo XV, era el florín de Florencia. Otro hecho, además de las cruzadas que podemos mencionar, que propició el fenómeno del Renacimiento italiano, bien puede ser la misma caída de Constantinopla en el año de 1453. Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino, el Imperio Bizantino también conocido como Imperio Romano de Oriente. Resulta que en la antigüedad, siglos atrás, el Imperio Romano se había dividido en dos.
Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente tenía su capital Roma. Ese Imperio Romano de Occidente cayó en el año de 476. De hecho, cae el Imperio Romano de Occidente y empieza con ello la Edad Media. Para muchos historiadores ese es el punto en el cual inicia esa época histórica. Y el Imperio Romano de Oriente, o también Imperio Bizantino o Bizancio, ese sigue incolume, sigue y predomina con el paso de los siglos, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, y se mantiene en pie el Imperio Bizantino, pero finalmente el Imperio Bizantino, con su capital Constantinopla, cae en el año de 1453, a manos de los turcos otomanos. Luego que los turcos otomanos sitian y luego se toman la ciudad de Constantinopla. Año, repito, 1453. Y en el Imperio Bizantino podríamos decir que nunca hubo de pronto ese retroceso del saber que se hubo en las ciudades de Europa. De modo que en el Imperio Bizantino se cuenta, muchos autores, muchos filósofos siguieron cultivando e instruyéndose en la filosofía griega. De modo que conocían muy bien los textos griegos. Y cuando Constantinopla cae a manos de los turcos otomanos, muchos de estos filósofos que son cristianos temen por su seguridad y huyen en desbandada de Constantinopla. Y de Constantinopla pues van a ir a parar principalmente a las grandes ciudades italianas, las ciudades-estado del momento, como Venecia, como Florencia. Y una vez ahí van a reavivar ese conocimiento, a comunicarlo, la gente de esas ciudades se va a interesar, ellos lo conocen, conocen los textos griegos, y de ahí que muchas personas se vean interesadas en hacer renacer el pensamiento de la Grecia antigua. De modo que al traerlo de vuelta, ellos creen que combaten contra el retroceso del saber que hubo en la Edad Media en la Europa occidental. Esto trae fenómenos filosóficos y culturales muy interesantes. Por ejemplo, se pasa del teocentrismo al antropocentrismo. El teocentrismo es la concepción filosófica de que todo debe girar en torno a Dios y que Dios es el centro absolutamente de todo. Eso es el teocentrismo, muy practicado en la Edad Media, era la concepción filosófica predominante en la Edad Media. Como bien nos recuerdan, San Agustín, Santo Tomás, eran filósofos de la escuela, uno de la patrística, otro de la escolástica, que pretendían hacer que la razón y la fe concordaran entre sí. Pero ahora se pasa del teocentrismo al antropocentrismo. Y con el antropocentrismo tenemos una concepción filosófica en la cual es el ser humano el que es el centro de todo. De modo que ahora es el ser humano el centro de la creación y el centro hacia el cual debe dirigirse el pensamiento y desde el cual nace el pensamiento. Con el antropocentrismo también podemos hablar del humanismo. El humanismo ya no es tanto una concepción filosófica gigantesca, aunque acompaña un poco, pues tiene sus paradigmas filosóficos, pero es más que todo una tendencia intelectual. De modo que desde el aspecto intelectual, ahora con el humanismo se quiere hablar sobre el ser humano. En las obras políticas, en las obras literarias, el centro de atención es el ser humano y se habla del ser humano. Otro fenómeno muy importante que cabe destacar y que tiene que ver con el Renacimiento italiano es el fenómeno del mecenazgo. El mecenazgo es un proceso social mediante el cual una persona muy poderosa con gran capital apoya a un artista, a un intelectual, a una persona que de pronto no tenga el capital suficiente para vivir. Es como un patrocinador, de modo que un mecenas es un patrocinador de un artista en la época. Y ese fenómeno del mecenazgo es muy importante porque van a surgir mecenas muy, digamos, de gran renombre que van a patrocinar artistas e intelectuales, los cuales van a encargarse de generar todo este movimiento, todo este amplio movimiento cultural e intelectual que es el Renacimiento italiano. Ciudad que mencionaba hace un rato, capital de la región de la Toscana, Florencia, pues surgen mecenas también muy importantes. Los dirigentes de la ciudad de Florencia, terminando, bueno, desde mediados del siglo XV, lo que los italianos esa época la llaman el 400, desde esa época están los Medici. De modo que hay una familia muy importante que son los Medici. Entre esos Medici cabe destacar la figura de Lorenzo de Medici. Pues bien, por ejemplo, Lorenzo de Medici fue mecenas de un artista llamado Andrea del Verrocchio y de hecho le encargó a Verrocchio que formara y tuviera consigo grandes estudiantes que pudieran dejar huella a nivel histórico. Y Verrocchio pues se encargó de personas como Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti se cree que asistió a alguna de sus clases,
Leonardo da Vinci también fue discípulo de Andrea del Verrocchio. De forma tal que se va creando toda una red y una cadena de apoyo a grandes artistas, y por ello mismo no es de extrañar que de esta época hayan surgido grandes obras como por ejemplo la Mona Lisa o la Última Cena, ambas son de Leonardo da Vinci, o por ejemplo el David de Miguel Ángel. Los Pazzi son una familia de banqueros, de personas muy notables en la Florencia de la época, y junto a los Salviati hicieron una conspiración para tener el gobierno y el poder de la ciudad, es decir, de Florencia. Por lo tanto, el domingo 26 de abril de 1478, Giuliano de Medici se dirigió a la iglesia, como todos los domingos, a la Catedral de Santa María del Fiore, y pues la idea era en plena misa, pues librarse de él y de paso también de su hermano. Su hermano no fue ese día a la iglesia. De modo que los Pazzi mandaron a alguien a la casa de Giuliano diciéndole que Lorenzo lo necesitaba. Y Giuliano, pues en el momento, sabiendo que su hermano es quien lo necesita, sale de inmediato hacia la iglesia para mirar qué pasa. Una vez llega a la iglesia, unos tipos lo toman y sacan unas dagas muy grandes y con ellas lo apuñalan. Y a la 19 puñalada se cree que él alcanzó a soltarse, gritó el nombre de su hermano y Lorenzo, al escuchar que lo llamaba su hermano menor Giuliano, pues de inmediato saca también su espada, se coloca a la defensiva y gracias a eso pudo salvar su vida. El hecho es que las personas en la Florencia de ese momento se enojaron muchísimo con lo sucedido y todos ellos apoyaban a su dirigente, a Lorenzo. Por lo tanto, comenzó una purga, comenzaron a asesinar a muchas de las personas de las familias de los Pazzi y de los Alveati que participaron en la conspiración. El papa del momento, Sisto IV, como pertenecía a estas grandes familias de la Italia de la época, se cree que también pudo haber participado de la conspiración, y si no él, por lo menos sí grandes arzobispos. De hecho, en esta purga que hizo la gente de la ciudad, en ella pues cayó también un arzobispo de gran renombre, y por eso, por ello mismo la Iglesia Católica colocó a toda la ciudad de Florencia en un entredicho, casi como si hubieras comulgado a toda la ciudad. De modo tal de que hay una ciudad que está totalmente, digamos, en desaveniencia con la Iglesia Católica de la época, y es una ciudad en la cual entonces lo religioso va a sufrir un retroceso y se va a volver cada vez más secular. Y bueno, este es un repaso muy breve. Hay muchos literatos, muchos artistas de la época, como Boccaccio, como Francisco Petrarca, como por ejemplo Maquiavelo. Hay muchos artistas, hay muchos intelectuales que vale la pena de esta época estudiar y revisar. Por lo tanto, pues este fue un repaso muy rápido, más que todo conceptual, revisando históricamente. Y pues para que lo tengamos en cuenta a modo de contexto, más o menos de qué estamos hablando al momento de decir Renacimiento italiano. De modo que muchas gracias, va un abrazo gigante y los mejores deseos.